Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra edición más de las Ciencias del Deporte. Pues bien, el tema a tratar el día de hoy es en dónde nos imaginamos al deporte en 2050, es decir, dentro de 25 años. Y bueno, para tratar el tema del día de hoy nos acompañan el maestro otro Ulrich Almilcar Becerril García y el licenciado Emanuel Novas. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Saludos, Emanuel. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Jaime, por la invitación, Otto. Aquí estamos listos para platicar y un honor estar con ustedes, en verdad. No, pues el honor es de nosotros al tenerlos acá y muchas gracias por estar aquí en la transmisión. Y pues bien, enseguida me voy a permitir presentar brevemente a nuestros invitados. Para quienes no hayan tenido la oportunidad de haber coincidido con ellos en otra ocasión aquí en las Ciencias del Deporte. En principio voy a presentar a Otto. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra universidad, tiene maestría en estudios de Asia y África y la especialidad en Medio Oriente por parte del Colegio de México. Es actualmente doctorante, está estudiando el doctorado en la misma especialidad. Fue entrenador de fútbol americano de Pumas de la UNAM en la Liga Mayor de 2007 a 2013 y luego head coach de Pumas CU en Liga Mayor de 2016 a 2018. Actualmente es académico en el Centro de Estudios del Deporte, en donde desarrolla líneas de investigación en historia del deporte, sociedad y deporte, identidad nacional, deporte de movimientos sociales y políticos, deporte y resistencia civil, deporte y capitalismo, y tiene en su haber muchas conferencias y cursos impartidos. En el caso del licenciado Emanuel Novas, es especialista en entrenamiento y acondicionamiento físico, así como en metodología del deporte, y un destacado docente en el Centro de Estudios del Deporte. Y ven, al respecto de nuestro tema, hay investigadores y agentes del sector de tecnologías de la información que han tratado de imaginar, con ayuda de inteligencia artificial, pues el futuro del deporte. Y en este sentido, se han desarrollado algunos eventos ya en la actualidad de índole deportiva con ayuda de simuladores, como lo fue el caso de un torneo de golf, con Tiger Woods. Por otra parte, también se tiene ahí contemplada la intervención de robótica y la informática para suplir gran parte de la actividad humana en actividades deportivas. Eh, Tal ha sido los casos como en Estocolmo, con una disciplina, en la disciplina de ciclismo, o como lo dibujan algunos, en donde el equipo de humanos se enfrente en entrenamientos a robots. Tal es el caso que han planteado, por ejemplo, para baloncesto. No obstante, que en la actualidad ya contamos con los deportes electrónicos y que los mismos han alcanzado ya un gran desarrollo. No obstante ello, todavía se piensa en riesgos que podría traer toda esta vorágine, ¿no? Puede arrastrar a otras cuestiones y bajo esta lógica, pues veremos con nuestros invitados, pues las ventajas, desventajas de todo esto, cómo ellos, dibujan, cómo ellos visualizan esta situación. Y pues bien, no me extiendo más y pues sin más preámbulo los dejo con nuestros invitados. Adelante. Pues muchas gracias, Jaime. Y justo la idea, lo que planteamos hacer ahora, pues es tener más bien como una discusión, ¿no? Una charla más que discusión, ¿no? De cómo nos los imaginamos, sobre todo desde estas tal vez dos perspectivas, ¿no? De tanto aspectos más sociales, económicos, que tocan el deporte, como los propios del entrenamiento, hacia dónde van, hacia dónde podrían ir los propios
deportes y los propios atletas, ¿no? Y en ese sentido también nos gustaría tal vez dividir, aunque la charla no sabemos hacia dónde nos vaya a llevar, entonces esperemos que pues, puedan mantener el hilo, ¿no? Pero nos gustaría dividirlo tal vez como en estas dos grandes áreas en un principio, ¿no? Que sería la competencia misma, ¿no? Cómo imaginamos, hacia dónde vemos que pudieran desarrollarse las propias competencias nacionales e internacionales, obviamente, y después los atletas, ¿no? Qué cambios hacia dónde van ellos mismos, ¿no? Insisto en estos tres o grandes rubros, ¿no? Desde las sociales hasta las propias prácticas, ¿no? De los propios atletas. Y bueno, en ese sentido, me gustaría comenzar justo pensando, bueno, cuáles son los retos que vemos hacia el futuro dentro de la competencia, ¿no? O hacia dónde nos imaginamos. Y yo creo que el primero y probablemente el que más urgente, ¿no? Más nos toca, pues es el clima, ¿no? La crisis climática que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Y lo vemos cada día, creo que más latente, ¿no? Como el clima se ha alterado mucho, no solo por los cambios que pudiera haber de manera digamos que natural, ¿no? Los procesos que sufre la Tierra, sino evidentemente por todo el impacto que nosotros hemos tenido como sociedades industriales a lo largo de los últimos 200 años que ha afectado drásticamente, ¿no? Y los efectos los vemos de manera cotidiana en nuestro país y pues, en el resto del mundo, ¿no? Y obviamente esto afecta al desarrollo y a la planeación de los propios deportes, ¿no? Y tristemente, pues poco se ha hecho para realmente revertir este proceso, ¿no? Y ahora, bueno, ayer, ¿no? Yo soy, eh, la semana pasada, ¿no? Con el ingreso, la toma de protesta de Donald Trump y eh, dándose de baja del pacto de París, bueno, todavía más, ¿no? Problemático lo que vamos a ver ahí. El impacto seguramente va a seguir creciendo en los próximos años, ¿no? Y eso, evidentemente, pues bueno, va a afectar a la mayoría de los deportes y las competencias que a nosotros nos gustan, pero también va a promover otro tipo, ¿no? Como bien lo señalabas en la introducción ahora, ¿no, Jaime? El desarrollo de los juegos electrónicos, ¿no? Los e-games que conocemos, ¿no? Supongo que esto van a tener un mayor impacto y desarrollo durante los próximos 25 años, ¿no? Y también siempre es interesante, ¿no? Pensar como en estos cuartos de año, ¿no? Y medio siglo, ¿no? O sea, por eso también como que nos surgió como esta idea de poder platicarlo, ¿no? Porque estos 25 años, si volteamos y vemos dónde estaban los deportes a inicios del milenio, ¿no? En el año 2000, pues en realidad todavía veíamos muy lejos, ¿no? Que los e-games fueran a ser una realidad económica, por ejemplo, como lo vemos ahora, ¿no? O sea, y que ya fuera toda una industria que se haya desarrollado demasiado, ¿no? La realidad virtual, pues todavía era como que un sueño, una cosa que estaba un poco más en el campo de la ciencia ficción y que no se había desarrollado de tal manera a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Donde ya tiene una usabilidad muy cotidiana y también tiene distintas funciones, ¿no? Para desarrollar ciertas habilidades para algunos atletas, por ejemplo, y seguramente lo iremos viendo que eso va a facilitar el desarrollo de los nuevos deportes, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser uno de los primeros temas, ¿no? Que vamos a ir viendo ahí, ¿no? O sea, el desarrollo y todavía el crecimiento de estas actividades, porque pues normalmente el deporte, el juego, siempre lo hemos asociado a una cuestión de libertad y la libertad generalmente la asociamos al espacio externo, ¿no? El espacio exterior, generalmente, o sea, el deporte que más vemos, más seguido en el mundo, pues es el fútbol, ¿no? El segundo será el cricket y ambos se juegan en un terreno verde, ¿no? Y el verde, pues efectivamente, ¿no? Lo asociamos a la naturaleza, eh,
a la libertad, al espacio, a poder moverse en grandes campos, ¿no? Aun cuando están restringidos, etcétera, por otras cuestiones propias del deporte. Pero creo que eso es algo muy normal y probablemente, pues, dejemos de tener tanto verde, ¿no? Y entonces eso se va a tener que ir modificando. Probablemente tengamos que ir mudando, ¿no? Estas actividades deportivas, estas competencias, la propia competencia, más hacia espacios cerrados, ¿no? Porque cada vez son más radicales, ¿no? Los cambios en el clima, ¿no? O sea, los veranos cada vez van a ser más calurosos, mucho más secos probablemente, ¿no? En algunas regiones. En el caso de México, probablemente las lluvias, que nuestro verano es muy distinto a los veranos europeos o el verano norteamericano, ¿no? Por ejemplo, eh, las lluvias probablemente cada vez sean más torrenciales y eso va a complicar demasiado el desarrollo de estas actividades al aire libre, ¿no? Y los inviernos, pues no digamos nada, ¿no? O sea, van a ser cada vez más crudos, ¿no? Lo mismo, ¿no? El cambio climático tampoco es simplemente que suben las temperaturas y todo el tiempo hace mucho calor, también eso impacta de manera negativa en las temporadas invernales, ¿no? Teniendo fríos, digo, inviernos mucho más crudos, mucho más fríos, ¿no? Por estos impactos, ¿no? Entonces, creo que eso también va a llevar, ¿no? Va a replantear cómo se desarrollan estos eventos. Uno de estos grandes preocupaciones, ¿no? Es hacer un poco más amigables, ¿no? Eso yo creo que en los próximos 15 años, 10, 15 años, ¿no? Hacer los mega eventos deportivos más amigables, ¿no? Probablemente con menos eh, trayectos, ¿no? Como hemos visto, si hemos seguido un poco las críticas que se hacen a estos grandes eventos deportivos, pues el mayor impacto que hay es en los trayectos, ¿no? O sea, más allá incluso seguro que se pueden hacer un montón de cosas para minimizar los efectos en el clima, ¿no? Como utilización de menos plásticos, ¿no? Utilizar mayores materiales reciclables, etcétera. Pero el mayor impacto es en el transporte propio, ¿no? O sea, obviamente hay algunas competencias, me imagino en la Fórmula Uno, por ejemplo, que no sé qué tan sostenibles vayan a ser en los próximos 25 años, ¿no? Donde De andan hecho, en la pandemia, paseando por todo el mundo. Perdón, Emanuel, sí, adelante. no está bien, que justamente va a tener ya un cambio en la Fórmula Uno para tener motores más eléctricos todavía, que es de este al siguiente año, que muchos están criticando de quién sabe qué va a pasar con la categoría reina, y justamente viene a raíz de eso que mencionas, que pues, el cambio climático tiene este involucramiento del deporte, y también en lo que mencionabas ahí, no sé, tal vez igual surjan ciudades emergentes en el transcurso de estos siguientes 25 años para hacer frente a los cambios climáticos de las regiones clásicas, para que en el proceso en el que hay esos cambios tal vez estructurales de ingeniería, estábamos viendo, ¿no? Ya en París empezaban a hacer camas a base de cartón, en la Villa Olímpica, y buscar lugares que el impacto ambiental fuera menor, porque en efecto, pues es una realidad que esos cambios van a afectar la competitividad, ¿no? Entonces, también por ahí yo veo que va a haber ajustes en las estructuras y en los modelos de entrenamiento. Lo que van a tratar de hacer es, yo creo que aislarlos más. O sea, buscar que la tecnología se involucre más para esos espacios cerrados que tú estabas planteando. Y aparte, eso les facilita también pues, tener más control de otras cosas que no había entonces. Pero sí depende, por ejemplo, muchos deportes clásicos que conocemos de muchas épocas son al aire libre, como bien mencionabas. Y ahora también la necesidad de competir está llevando a espacios pues, más cerrados. Y eso es como crear burbujas, y eso genera otro tipo de impacto incluso en los entrenamientos, porque ya no puedes jugar con condiciones ambientales o esperar tal o cual condición ambiental. Y también el cambio de deportes emergentes, ¿no? Que vimos a partir ahora de París, el breaking, la escalada, ya se empiezan a realizar en lugares cerrados, ya realmente una plancha de breaking, aunque lo hicieran al aire libre, bien podría ser suplido por un salón, ¿no? Porque también no sé qué tan consciente esté la sociedad o qué tanto acepte la sociedad
seguir perturbando el medio ambiente con esta proyección a futuro que mencionas y opten por deportes que no impacten el medio ambiente, aunque eso signifique sacrificar deportes que están afuera. Hoy que mencionabas del cricket, del verde, ¿no? Y del fútbol, ya ves que todavía quieren el impacto de canchas artificiales, o sea, para atenuar el uso del pasto, pero ahí viene como críticas, pero es que el balón bota diferente y el impacto en las articulaciones podría llamarse diferente. Entonces ahí tiene que ir apoyado de una tecnología y de un cambio de metodología, porque entonces ya los trabajos de campo son siempre en campo, ¿cómo se llama? Artificial. Tú bien lo sabes, el NFL siempre ha sido campo desde hace muchos años ya artificial, ¿no? Se trabaja muy diferente a cómo se trabaja el soccer, y aquí el punto es, el soccer participará activamente, que es uno de los grandes deportes para estos cambios climáticos, ¿no? Porque, no sé, corrígenme si me equivoco, he visto pues, de parte del Comité Olímpico y de los comités olímpicos nacionales esta idea de hacer un deporte más sustentable y proyectado, pero a veces el deporte profesional no se alinea mucho a eso. No sé cómo lo veas tú. Sí, porque además también justo lo que señalamos, ¿no? O sea, ¿qué es realmente amigable con el medio ambiente, ¿no? Utilizar bolsas de plástico reutilizables o no mover miles y miles de personas entre fanáticos y atletas y todo el cuerpo técnico y administrativo, etcétera, a un evento, ¿no? O sea, como señalabas, Manuel, ¿no? O sea, es amigable poner motores eléctricos y de todas maneras hacer este circo alrededor del mundo, ¿no? O sea, en realidad el impacto o la contaminación provocada por los autos de Fórmula 1, sí, seguro es considerable, porque no es de menor impacto, pero no creo que el impacto en el medio ambiente, ¿no? No traigo ahorita el número, pero, o sea, me queda claro que el impacto en el medio ambiente provocado por una carrera de autos no se compara con los aviones que tienen que transportar todo ese material desde Sao Paulo hasta México y luego al otro día, luego a Una Austin, palota en Texas, Tijuana. luego de regreso a Europa y luego a Asia, y no, o sea, y por otra parte, pues qué bueno que sea un evento completamente global y que todo el mundo tenga acceso a ello, sí, pero el impacto que estamos viendo en esto, en el medio ambiente, pues es brutal, ¿no? Y Oye, entonces, otra cuestión, también lo del turismo deportivo, o sea, quienes van a ver este tipo de eventos, como es la Fórmula 1 o incluso los mundiales, ¿no? Porque ahí es donde yo creo que hay a lo mejor un poquito más de impacto, al ambiente. justo, ¿no? Bueno, en el Mundial de 2030, no vayamos tan lejos, ¿no? 2030 se va a jugar en tres continentes, ¿no? América del Sur, Europa. Europa principalmente y África, ¿no? O sea, y Y habrá, o sea, vamos a ver, ¿no? Las historias de toda la gente que va a participar, que va a estar en todos estos eventos, o sea, que va a estar en Europa, que va a estar en África, ¿no? O sea, que va a estar en América, ¿no? O sea, justo, ¿no? Y aquí a mí me surge también como que esta idea de probablemente qué papel vaya a jugar justo la realidad virtual y generalmente asociamos la realidad virtual tal vez al propio juego, pero yo me he imaginado también, ¿no? A la propia participación de los fanáticos, ¿no? También sería una manera tal vez de mitigar el impacto, ¿no? Como todos los cambios, pues bueno, seguramente irán siendo graduales, porque la gente pues siempre va a decir es que no es lo mismo, ¿no? Y además, el mundo deportivo, como muchas esferas de la vida, pero a mí que me dedico más, que nos dedicamos más a esta, pues me queda muy claro que la esfera deportiva es muy reacia al cambio, ¿no? No, es muy conservadora, aun cuando suele ser el discurso como que es muy abierto, etcétera. La realidad es que si lo estudiamos un poquito más a conciencia, nos damos cuenta que somos muy conservadores en el mundo deportivo, ¿no? Nos gustan las cosas como siempre han sido. Digo, el fútbol es el deporte más popular del mundo y los cambios han sido mínimos y muy Sí. graduales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el Yo cricket creo que, por mismo, ¿no? ejemplo,
ahí ya tuvimos como un pequeño cáliz, ¿no? Una pequeña grieta en este paradigma que planteas a raíz de la pandemia. Porque cuando nos tuvimos que encerrar y al año tuvo que activarse de alguna forma, y el fútbol, por ejemplo, empezó con esta parte de imprime tu cartulina y la ponemos en el estadio, o poner en la pantalla las pantallas de Zoom, y como que ahí hubo un pequeño quiebre, no sé si ustedes lo perciben así, que ya empieza a haber personas que dicen, ¿a qué voy a sufrir en el estadio? Lo puedo ver en la comodidad de mi casa, porque también mejoraron mucho la tecnología de transmisión y obviamente con las pantallas, entonces modifican esa experiencia, y a mí me ha tocado varias personas, también que tocaron la Fórmula Uno, que les gustaba mucho ir a la Fórmula Uno, pero nuevas generaciones que vienen de la pandemia, que se están acercando a los deportes, de repente dicen, ¿para qué voy a pararme 3 horas sentado nada más a verlo pasar segundos y puedo seguirlo por la tele? Entonces, no sé si por ahí ya se abrió un poco a raíz de la pandemia esta pequeña grieta para dar paso a lo que mencionas y en un futuro sí evolucione más a presencias virtuales y acepten como más fácil este cambio para generar menos impacto, ¿no? Porque obviamente tenemos todavía estos cambios generacionales donde la vivencia dentro del estadio pues, es algo significativo, ¿no? Pero las nuevas generaciones también ya cada vez evitan mucho el contacto, ¿no? Ya ven que incluso antes lo normal es llamar por teléfono y ahora si les llamas por teléfono es como, no, mándame un WhatsApp. Y es como, te puedo llamar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Tal vez por ahí, como mencionas, puedas ir evolucionando a estos deportes de presencia más virtual. El tema ahí en el contraste de la competición deportiva desde adentro del entrenador, ahí sí yo creo que difícilmente, que también, ¿no? Sesiones virtuales en línea, pero hay cosas que tal vez, como metodólogo yo, veo difícil superar en lo virtual, incluso para entrenar atletas, por ahora, ¿no? A ver qué más sale. Sí, como dices, eso va a ser un reto, eh, una disciplina que ya lleva muchos años, ¿no? En el deporte, como lo conocemos, que es la psicología deportiva. Sin embargo, creo yo que en los últimos años es cuando ha cobrado mucho mayor fuerza. O sea, ya es mucho más recurrente, pues, digo, igual los que hemos estado aquí alrededor, sabemos que es algo que se ha utilizado probablemente en los últimos 70 años, ¿no? Sobre todo en el deporte de alta competencia. Pero hoy vemos cada vez que tienen un papel más importante, ¿no? Los ciclos deportivos, bueno, cómo van a, y uno de los elementos en los cuales siempre ellos han tratado, bueno, es cómo se desenvuelven con el público, ¿no? Y cómo saber tratarlo, cómo saber enfrentarlo, ¿no? Cómo saber bloquearlo en algunos casos. Bueno, cómo van a enfrentar eso, ¿no? Eso va a ser un nuevo reto definitivamente para ellos, pensando que tuvieran que pues, tal vez estar en estadios vacíos, que en realidad van a estar llenos, ¿no? O va a haber muchísima más gente, ¿no? Porque imaginemos eso, ¿no? Ahora viene el Super Bowl en unos cuantos días, ¿no? ¿Cómo va a ser? Sería mucho más fácil, ¿no? Que a través de la realidad virtual uno pudiera ver, de estar ahí en el Super Bowl desde México y vivirlo como si estuviéramos en el estadio, ¿no? Se ha vuelto estos eventos también, ¿no? Se han vuelto eventos excesivamente inalcanzables, ¿no? O sea, son muy costosos, ¿no? El Super Bowl ahora iremos viendo, ¿no? Los precios exorbitantes que tiene y en realidad se han convertido también en eventos más bien de relaciones públicas, ¿no? Donde van, pues, multimillonarios, ¿no? Para mostrarse ahí, lo mismo en los clásicos del fútbol español, por ejemplo, ¿no? Real Madrid y Barcelona, donde en realidad han convertido más en eventos, ¿no? Más shows de gala, ¿no? Donde Sociales, ¿no? Eventos sociales. exacto, Por ejemplo, completamente. yo tuve la oportunidad de ir a un evento de la Liga España-América, que fue el clásico del Barcelona-Madrid, y lo hicieron en un restaurante de allá de Polanco, y con acreditación, y estaba ahí ESPN, y veías, o sea, un poco marcado, ¿no? Todo abajo, claro, cierta clase social, sí, pero todos mexicanos, y arriba en los balcones, también de muy buena exposición, pero todos europeos. Y como dices, más allá del deporte como tal que quería ver, era este meet and greet y relaciones públicas que ocurría mucho allá arriba. Y que las marcas se promocionaban y hacían dinámicas. Entonces ya giran muchas más cosas en torno al deporte que incluso ya superan la misma realidad de, solo vamos al estadio. Y que la realidad virtual que propones ofrece toda esta gama, porque pues solo había una mega pantalla totototota, y de invitado especial estuvo Rafa Márquez,
para este clásico. Entonces, pues claro, o sea, vas y conoces y ves y te promociona la aerolínea más famosa de Europa, bueno, de España, o de España, ahorita no me acuerdo, Iberia, tenía Iberia ahí. Entonces, ese tipo de cosas pues también influyen la velocidad en la que va a empujar el cambio la parte profesional, ¿no? Como dices, en el Super Bowl, pues cuántas personas ya no lo van a ver, o sea, ya está, es muy mediatizado y también ese impacto en el atleta de, ok, antes era solo un estadio de 50,000 personas me va a ver, y ahora es un estadio de 50,000 personas y tal vez 7 millones alrededor del mundo me van a ver, y eso ya también genera otro contraste, como dices, puedo llegar al punto de ya no veo a nadie aquí, pero ahora tengo la conciencia de que me ven 100 millones o 80 millones, y eso también causa otro impacto en el desempeño del atleta. Entonces, estas estimaciones de hacia dónde se puede ir el deporte dentro de 25 años sí presentan grandes retos, incluido, o sea, hablamos que se busca no impactar en el clima mediante estas herramientas, y estas herramientas impactan también en la forma en que se entrena, en que se ve y en cómo se comercia en torno a eso. Y también ahí va un tema en el aspecto económico, en lo que es uno de los ejes ahí que pudiéramos tocar, es cómo, y que también a veces que puede ser un poco contradictorio, ¿no? Porque vemos justo estas ligas transnacionales que cada vez son más comunes, ¿no? Y están más presentes, lo vemos en el fútbol, lo vemos en el béisbol, en el cricket, en prácticamente todos los deportes, ¿no? O sea, cada vez es la competencia local sí tiene una gran importancia, pero vemos, ¿no? Cómo en los últimos años igual se ha desarrollado más esta competencia tradicional, ¿no? De estas ligas, ya no de un solo país, sino que involucran a varios países, ¿no? Entonces también aquí vemos estas, pues luego contradicciones donde, como señalábamos y como es la pauta que seguramente va a marcar la mayor economía del mundo en los próximos 4 años al menos y probablemente, tristemente, ¿no? Tal vez unos cuantos años más, ¿no? Como lo más importante es lo económico sobre pues la protección de la propia sociedad, ¿no? O sea, el medio ambiente y el resto de los miembros que integramos en estas sociedades, ¿no? Entonces, probablemente este sea uno de los pasos, ¿no? Eh, Otro de los ejemplos, ¿no? La NFL en la actualidad tiene, creo que 6, no sé cuántos juegos fueron esta temporada pasada en distintos países de Europa y creo que tienen al menos de manera contractual un límite, creo que no sé si para el 2028, no sé, en los próximos años, un límite de hasta 8 juegos en países fuera de los Estados Unidos, ¿no? Ya hubo un juego en Brasil, el impacto está ahí, no insisto, ¿no? Pero seguramente el negocio es primero, ¿no? Y entonces esto se va a seguir promoviendo, ¿no? O sea, probablemente veamos juegos de estas grandes ligas en economías emergentes que también son un gran mercado, ¿no? O sea, tal vez dentro de pocos años veamos juegos en China, juegos en India, en algunos países de África, ¿no? Sudáfrica mismo, y el Medio Oriente, ¿no? Como ya está muy claro que también estas economías emergentes están siendo muy atractivas hacia estos mega eventos deportivos, ¿no? No solamente tal vez a un evento, un partido de fútbol americano, de básquetbol, de béisbol, etcétera, ¿no? Sino ya organizar estos grandes eventos, ¿no? También en algunas ocasiones ya no ha sido tan redituable para los países clásicos, ¿no? Estas potencias clásicas deportivas, ¿no? Como era Europa Central, Norteamérica, eh, México mismo, ¿no? Y empieza ya a irse hacia estos otros espacios, ¿no? Como en 2034, que va a ser el Mundial en Arabia Saudí, y seguramente en los siguientes años vamos a ver un Mundial en China, ¿no? O sea, que falta muy poco para que sea un Mundial en China. eh, Algunos de estos eventos, lugares donde tampoco siempre han estado, o no, más bien no han estado presentes en algunas otras ocasiones, y creo que eso también va a dar, va a ir estas pues, contradicciones mismas, ¿no? Donde un mensaje se manda de que nos importa mucho atenuar los efectos que tiene el deporte en el cambio climático, pero por otro lado vemos esta expansión
de los eventos, ¿no? Pues obviamente de las ligas, de los equipos, ¿no? Donde evidentemente tienen que transportarse, ¿no? Entonces, en tanto se pueda ver un equilibrio en este sentido de no tener que trasladarse, o sí, digo, a mí eso me hace bastante ruido. Y lo mismo también, ¿no? Inclusión de estas otras naciones que no han sido consideradas, ¿no? De manera tradicional como las grandes potencias deportivas, también va a acarrear el desarrollo, ¿no? La inclusión de nuevas disciplinas deportivas, ¿no? Disciplinas deportivas que probablemente no son tan populares en Occidente, ¿no? Pero tienen ya una larga trayectoria en algunas otras regiones, ¿no? Como es el caso de Asia, ¿no? Asia, además, pues es la región con mayor población del mundo, ¿no? Entonces, y va a seguir creciendo, ¿no? Y lo mismo África, ¿no? Entonces, seguramente desarrollarán, se compartirán muchas actividades deportivas que acá en nuestra región no son tan populares, ¿no? O la región que domina globalmente el deporte, ¿no? Que es lo que se conoce como esta área occidental, ¿no? Europa Central y Norteamérica, que han sido los principales encargados de difundir y diseñar esta idea de lo que es el deporte, ¿no? Bueno, seguramente muchas nuevas disciplinas, ¿no? Irán surgiendo y que además serán disciplinas que probablemente en este mismo tenor, ¿no? Empiecen a impulsar nuevas economías, por lo tanto, pues también desarrollarán o más bien promoverán que los entrenadores tengan que empezar a desarrollar nuevos entrenadores, pues, de estas disciplinas que a lo mejor no son tan conocidas en la actualidad. Yo creo Oye, que también, perdón, ahorita quería aprovechar para comentar, o más bien el detonar una cuestión, por ejemplo, en el caso de montañismo, por eso el cambio climático, ¿qué pudieran ustedes vislumbrar que pudiera suceder no solamente con los propios alpinistas, sino el efecto de poder alcanzar estas cimas, si va a ser posible, porque va a haber más derrumbes o va a ser más complicado el acceso a este deporte, a esta actividad? ¿Cómo lo ven? pues yo creo que en ese aspecto podría empezar a derivar en los muros de escalada. Por ejemplo, los equipos ahora de escalada que presentan, pues en un muro tú puedes acondicionar diferentes tipos de agarres. Digo, esto lo sé porque he trabajado un poco ahora con el equipo de escalada deportiva en la universidad. Me han ido explicando y entonces he visto que, claro, puedes poner diferentes agarres, diferentes formas, y ahí podrías ir como supliendo el ir de manera tan frecuente a generar escalada en roca, ¿no? Sin embargo, es como mencionaba Otto, es muy reacio en el tiempo porque hay cosas que sí o sí se tienen que practicar para desarrollar ciertas habilidades pues, en esas condiciones. Es como si quieres aprender a manejar un velero en una alberca con una turbina, o sea, sí vas a poder dominar la turbina, pero hay cosas impredecibles que el campo te va a dar. Entonces, no sé, en esa perspectiva, lo que tenemos que ir aprendiendo es a minorar el impacto con la frecuencia de visita a ese tipo de localidades. Pero al final de cuentas, desde la perspectiva del entrenador, pues sí se necesitan ese tipo de experiencias porque nunca va a ser igual hasta ahora, y en 25 años yo creo que no va a ser tan fácil todavía replicar un muro de piedra para escalar a la perfección o una caverna para hacer espeleología o una zona de un mar geográficamente bien rastreado y bien replicado con las condiciones climáticas en una enorme alberca o en un lago artificial para competir. Más bien se empezarían a reducir a espacios de ese tipo, lagos artificiales, pero ya no es lo mismo que salir al mar como en una regata. ¿Me explico? Es diferente. Y yo aquí también veo un par de elementos bien interesantes que también han cambiado mucho en el aspecto social de cómo vemos los deportes, ¿no? Uno son los medios de comunicación y otro es un poco la radicalización, por decirlo de una manera, ¿no? De los propios, de muchas actividades deportivas, ¿no? Deportes y otras actividades deportivas, ¿no? Como puede ser la escalada, no necesariamente considerada como deporte por sí misma, ¿no? Pero radicalización en el sentido de que
por una parte se promueve una seguridad, ¿no? Y que muchos deportes sean como más seguros, menos violentos hacia el propio atleta, ¿no? Y que obviamente a quienes lo ven no quieran replicar esa actividad. Pero por otro lado, también vemos que se permite o se incentiva esta violencia en el deporte, ¿no? Violencia no solo física entre una competencia, que también creo yo que va a ser uno de los elementos importantes que ahorita podemos tocar, ¿no? Que están presentes, ¿no? Pero sino también esto que suele llamarse, ¿no? Como más extremo, ¿no? O sea, hacer actividades lo más extremas posible, ¿no? O sea, creo que aquí veo muy radical esta situación, ¿no? Por ambos lados, ¿no? Y eso aunado justo también a este otro aspecto que son los medios de comunicación, el papel que tienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales en el deporte también cada vez han empezado a ser hechos a un lado, ¿no? Hoy en día vemos que muchos atletas pues, son los responsables de producir su propio contenido informativo, ¿no? Y subirlo a una red social como puede ser YouTube, Instagram, TikTok, yo qué sé, la que vaya a aparecer en los próximos 25 años, ¿no? Porque, bueno, lo mismo, ¿no? YouTube hace 25 años, ¿no? Era el monstruo que es hoy, ¿no? Hace 25 años TikTok no existía, Twitter pues apenas servía ahí más o menos, lo mismo Facebook, ¿no? O sea, 25 años ha habido un cambio, ¿no? O sea, la gente hoy es su forma de vida, ¿no? Uno de sus principales ingresos, pues a través del contenido que ellos van produciendo, ¿no? Pero este contenido, pues tiene que ser, generalmente, es demasiado extremo, ¿no? O sea, que logre atraer a mucha gente, ¿no? Entonces, en este sentido, a pesar de las condiciones cada vez van a ser más complicadas, como bien señalas, ¿no? O sea, Jaime, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso de la escalada de montañas de mayor altura, eh, pero probablemente veamos gente que intenta hacer estos retos, ¿no? Físicos a fin de lograr atraer más espectadores, ¿no? Entonces, ahí también, ¿qué papel van a tener los medios de comunicación, ¿no? O las nuevas plataformas, ¿no? O los medios de comunicación tradicionales, ¿cómo se van a tener que ajustar, ¿no? Porque probablemente, ¿no? O sea, como señalaba hace rato, ¿no? Los el deporte es, ¿no? Muy conservador, ¿no? O sea, nos gusta ver el fútbol como siempre ha sido y no aceptamos ni siquiera que haya una cámara que determina si hubo un fuera de lugar o no, ¿no? O sea, queremos que sea simple y sencillo y es muy discutible eso, ¿no? Y creo que eso da para una discusión muy larga, ¿no? Sociológica, histórica, etcétera. Pero también vemos que muchos deportes obedecen a estas dinámicas que los propios medios de comunicación van exigiendo, ¿no? El caso del básquetbol, pues es muy notable, ¿no? O sea, el básquetbol cambió radicalmente por las propias demandas de la televisión. El béisbol está sucediendo en lo mismo en los últimos años. El cricket es lo mismo, ¿no? Ha cambiado demasiado gracias o debido a la exigencia de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, probablemente estos nuevos medios de comunicación pues vayan a inculcar ahí algunas nuevas exigencias, demandas para los propios atletas, ¿no? Y los medios de comunicación tradicionales, pues bueno, también qué demandas van a pedir, ¿no? Hacia dónde van a llevar estos deportes, ¿no? Que van, ¿no? Van muy de la mano. Y lo mismo, ¿no? O sea, entonces probablemente veamos esto, esta radicalización se extiende más, donde vemos deportes cada vez más violentos, ¿no? Los deportes de contacto. Yo creo que este es uno de los temas más discutibles hacia dónde vamos a ver hacia dónde vemos el deporte en los próximos 25 años, ¿no? Yo creo que, contrario a lo que generalmente aceptamos de que no nos gusta ver más violencia en los deportes, yo creo que la demanda va siendo en el otro sentido, ¿no? O sea, más violencia, ¿no? O sea, pero insisto, o sea, muy radical. O sea, hay quien quiere más violencia y hay quien no le gusta y se aleja, ¿no? Y va a otro tipo de actividades, ¿no? El uso de animales, por ejemplo, ¿no? Hay quien le gusta y exige más y hay quien
no quiere que ni siquiera se utilicen para eventos tradicionales como podría ser la charrería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ya sin el utilizo de animales, ¿no? O sea, ya no hay, ya no veo yo puntos medios, ¿no? Sino veo justo Polos, ¿no? polo completamente, ¿no? Se ha extendido demasiado el campo y muy difícil ahí congeniar. Yo Oigan, creo que por ejemplo, ahorita se me vino a la mente la película esta, creo que se llama Gigantes de Acero. O sea, que venga la robótica a sustituir a los atletas, por ejemplo, en algunas actividades que se consideren demasiado violentas. En este caso era el boxeo, pero, o simplemente es algo demasiado futurista y que no creen que vaya a suceder. Yo creo, o sea, no creo que no sea muy futurista, porque ya hay peleas de robots y hay gente que se emociona con peleas de robots a menor escala, pero aún así ves que en esas peleas de robots existe esa necesidad de sadismo, si queremos llamarlo de esta manera, pero tiene mucho que ver también, digo que obviamente son deportes de combate, con la persona y la cultura reinante en ese momento histórico puntual, porque al final de cuentas esta radicalización de la que plantea Otto también tiene que ver, vamos a poner, yo voy a poner más filosófico en este sentido, tú te das cuenta, y ahora que estoy inmerso en ese deporte profesional, las personas proyectan en los atletas sus logros. ¿En qué sentido? El atleta es capaz de materializar lo intangible, ¿no? Porque tú ves la disciplina, el esfuerzo, la responsabilidad, no, esas no se ven. Se ven las consecuencias de ser responsable, las consecuencias de ser disciplinado. Y entonces cuando un atleta compite, tú ves que algo intangible que se te ha enseñado se ha materializado en él cuando alcanza el éxito. Eso es en la parte positiva. Un poco en lo negativo es cuando un atleta pierde la cabeza y golpea o insulta y grita, tú como espectador, como mero espectador que nunca has practicado algún deporte a ese nivel o algún ejercicio de mediano nivel, te indignas y dices, es que no se debe de comportar así, porque inconscientemente también estás viendo que tú puedes ser así. Y a nadie le gusta que le señalen que puede llegar a ser así, con esos defectos, con esas caídas. Ahora, con la violencia vamos para lo mismo. Las personas no han, hoy en día, y lo charlaba con Otto hace unos días, ¿no? Ya la gente no dimensiona lo que es la violencia porque no han vivido conflictos violentos en su historia puntual y por eso no dimensionan, no vivieron una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, una guerra de Vietnam y lo que eso trae a nivel social, la separación de familias, la muerte de jóvenes, las condiciones económicas complejas, el hambre, la invasión, la conquista, el someter una cultura. Entonces, como eso no ha sido vivenciado, estas proyecciones, estas necesidades, aunado a que la vida hoy en día es más cómoda, pues claro, tienes demasiadas proyecciones interiorizadas, no manifestadas, y de repente, así el boxeo y golpéalo hasta que sangre y acábalo, porque tal vez lo política y lo moralmente social correcto es que tú no golpes, tú no hagas, y aunque tengas esas bríos, esa energía, no lo has sabido canalizar, pero hay alguien que sí lo puede hacer. Entonces, le exiges que sea todavía más sádico porque tú quieres hacer algo que no hacen, ¿no? Como los que juegan videojuegos o games en primera persona de combate, hay personas de esos deportes que de verdad imaginan y desearían y consideran que podrían ser muy buenos con un rifle real en la mano. Y ya vi por ahí un par de entrevistas, comentarios por ahí en las redes que digo, o sea, no estás dimensionando tu realidad, pero te estás yendo a esos extremos, ¿no? Entonces, más allá de ver que pasen a los robots, va a tener mucho que ver en cómo va a evolucionar la sociedad y la cultura y cómo va a permear esto la mentalidad de la siguiente generación para ver en qué van a decantar. Pero como dice Otto, o te vas a polarizar, ¿no? O sea, te vas a ir a uno de los dos bandos y alguno de los dos va a ganar antes de que se vuelva a generar un amalgamiento de ambos. Pero eso tiene que ver con la experiencia previa del espectador, porque al final, si lo vemos como el mercado que es en la parte profesional, pues el mercado es lo que manda. Y si eso pide y eso les va a dar dinero, lo van a promover de alguna u otra forma. No sé cómo lo vean ustedes. Y tristemente ahí, Manuel, creo que el ejemplo más claro de lo que señalas es cómo hemos digerido en los últimos 15 meses un genocidio transmitido a través de nuestros teléfonos, ¿no? Y
y cómo la sociedad en general se ha vuelto demasiado fría, ¿no? En ese sentido, o sea, donde ver la destrucción de toda una región, ¿no? En Palestina, en Gaza particularmente, no genera una gran empatía, no entre todos. Habrá unos que sí están muy comprometidos y hay una gran denuncia. Pero hay otros que lo ven diario y lo ven en su teléfono y matan a más de 30,000 niños y es algo natural, efectivamente, ¿no? Entonces la Es sociedad, la tercera insisto, ¿no? pantalla. No, se ha vuelto demasiado, no sé si estéril o sádica o simplemente insensible y necesita más, ¿no? O sea, y lo que señala, o sea, cómo también cómo se transmite esta guerra, ¿no? O la misma guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Y los militares con sus cámaras donde están transmitiendo, a modo ya de videojuego, ¿no? Y entonces la gente considera que tendría ahí la posibilidad de hacerlo. Entonces, por eso yo creo que eso se puede ver reflejado, ¿no? En estos deportes un poco más, pues más violentos, ¿no? O sea, y no necesariamente que se quiten, ¿no? O sea, y piensan, ok, no nada más en los deportes de contacto, ¿no? O sea, otros deportes que son muy, muy, muy riesgosos, ¿no? El automovilismo, el ciclismo, ¿no? El fútbol americano, donde se trata de limitar, ¿no? En el fútbol americano hemos visto, ¿no? Se trata de limitar utilizando ciertos aditamentos, ¿no? Cierto equipo para que los contactos sean menos violentos, pero a su vez el deporte va llevando a que sea más violento y la gente lo pide, ¿no? Y la queja cuando se establecen reglas que pudieran limitar esto, rápidamente surge, ¿no? Y lo mismo en el ciclismo, ¿no? El ciclismo es uno de los deportes pues, más violentos, ¿no? O sea, ir a 90 kilómetros por hora bajando una montaña, 12 kilómetros, y lo único que traes encima es una cosa más delgada que esta chamarra que traigo. O sea, eso es una verdadera locura. Y la gente dice, no, no, más, queremos ver más velocidad, ¿no? Y bueno, si alguien se muere en el camino, pues que Ni aprenda a modo. maniobrar mejor la bicicleta, ¿no? O sea, esa es la reacción, ¿no? O sea, entonces, sí. Otro de los elementos también importantes ahí creo que es justo pues, pareciera, ¿no? O sea, mayor inclusión, ¿no? O sea, el papel de la mujer que ha tenido en los últimos años, pues creo que ese es ya innegable, afortunadamente, ¿no? O sea, de 2000 para acá, en 2000 ya era una participación mayor, pero cada vez ha sido mucho más. Y en esos años ya vemos el desarrollo de ligas profesionales también, eh, muchas de ellas prácticamente a la par, y seguramente lo vamos a ir viendo cómo van a crecer, yo creo que en los próximos años, ¿no? El profesionalismo, ¿no? Porque también, ¿no? Y aquí digo tristemente porque hasta ahora y siempre debieron haber tenido una participación muy importante, ¿no? Pero ahora estos grandes responsables de administrar y impulsar el deporte, ¿no? Los grandes empresarios se han dado cuenta que también es muy atractivo económicamente, ¿no? Y entonces eso va a impulsar, pero aquí sí, afortunadamente, ¿no? La participación de las mujeres, tal vez la creación de más ligas profesionales, ¿no? En el caso de México lo estamos viendo y en el caso a nivel mundial, pues también. O sea, deportes que probablemente siempre habían sido un espacio muy masculino, ahora ya hay mucha mayor participación. Y creo que de la mano de la participación de la mujer, que eso va ya a promover, ¿no? Que prácticamente toda la sociedad, ¿no? Porque antes nada más era la mitad de la sociedad, ¿no? O sea, la mitad de la sociedad era la que participaba, las mujeres estaban muy limitadas, ahora ya toda la sociedad, hombres y mujeres, van a ser parte, ¿no? De estas actividades. También eso va a impulsar o va a dar un impulso ahí muy importante en el aspecto de salud, ¿no? El deporte también va a empezar a cobrar todavía mayor sentido porque nuestras sociedades cada vez son más sedentarias, ¿no? Y en los últimos años creo que ha sido todavía mayor. Las grandes urbes siguen creciendo y cada vez la gente más se viene a aglutinar en estos espacios, ¿no? Y cada vez se mueve menos. Entonces creo que también va a ir de la mano, ¿no? La promoción de estas actividades donde todo el mundo va a estar incluido para poder hacer algo, ¿no? Con esta idea de que sea más pensada en la salud, no nada más como meramente Como competitivo. competitivo, ¿no? Y yo creo que también eso que mencionas de la inclusión, de la mano con los deportes emergentes,
que seguramente empezarán a tener más difusión, abrirá más el abanico, porque también esa es una razón mucho en Occidente y América del Norte, que mucha gente no practica ejercicio o deporte porque el número de deportes clásicos a veces es muy demandante en cuanto a capacidades, cualidades o temáticas, y empieza a generar pues, aversión para algunas personas de no, esto no me gusta, esto no me gusta, y entonces ya es, el abanico es muy pequeño y no hay de dónde elegir. Entonces, deportes emergentes junto con la inclusión, yo creo que sí tiene buena proyección, porque entonces pues le das más opciones a la sociedad y dice, ah, esto sí me gustó, o esto lo pongo, o sea, no estoy obligado a jugar béisbol ni americano, o sea, vamos a Estados Unidos, ¿no? El ejemplo comercial más grande, ¿no? Desgraciadamente, que piensan sus ligas y sus competiciones de ligas considerando el clima y considerando la temporalidad, ¿no? Entonces tú vas a ver que el béisbol siempre va a ser de verano a otoño, el americano va a ser de otoño a invierno, el soccer va a ser primavera-verano, que se ha incluido, y el básquetbol siempre va a ser la primavera-verano, casi todo el tiempo, ¿no? Para que no se traslapen en el negocio y puedan estar ahí. Pero en esa sociedad, si no estás en esos deportes, o mucho en la zona de los grandes lagos, el hockey, ¿qué haces? ¿No? El soccer no era como de ese grupo, ahora ya empieza a verlo. Entonces, la aparición de estos deportes emergentes junto con el papel que juegan los medios de comunicación para difundirlos, promoverlos, pues va a empezar a crear nuevos adeptos en estas sociedades donde tal vez estos deportes, vamos a llamarlos clásicos, realmente no llenen sus expectativas o sus objetivos, ¿no? Oye, y también a lo mejor es posible que veamos dentro de las disciplinas, especialidades en donde haya una participación mixta. Bueno, ya hemos visto esto, pero en otras disciplinas, ver más esta participación, de la mujer con el hombre, no sé, en el 3x3 de básquetbol o en el voleibol, que ya haya equipos mixtos, no sé, ¿no? Sí, ¿no? Deportes, estos deportes probablemente que requieren una agilidad, ¿no? Más allá de meramente la fuerza, ¿no? Eh, por ejemplo, el tochito, ¿no? O sea, el tochito aquí, el flag football en México, bueno, ya también lleva muchos años competencia mixta, pero ya aceptado de manera internacional, probablemente lo podamos ver, ¿no? En un futuro, ¿no? Donde sí la fuerza es importante, pero también otras habilidades son mucho más requeridas. Y en ese mismo sentido también, y justo lo que planteabas hace rato, Jaime, ¿no? De estos robots, yo también me imagino más bien hacia el futuro, más allá de ver a robots haciendo, porque además creo que el deporte siempre ha sido como algo muy, bueno, claro, De siempre ha los sido algo muy de los humanos, ¿no? Yo me inclinaría tal vez más a la idea de, pensando, si ya muy de ciencia ficción, eh, prótesis robóticas, o sea, prótesis, eh, no, o sea, no, yo no sé de mis, ¿no? Pero me imagino en los propios ejemplos para los beisbolistas, ¿no? En los codos, ¿no? O sea, estas prótesis mecánicas, ¿no? Que al final pues sería una especie de dopaje. Y en ese mismo sentido, Ujú, también sí. pensaría que contrario un poco a la tendencia, ¿no? De esto que hemos estado hablando también, contrario un poco a la tendencia, yo creía que la regulación del dopaje pudiera empezar a desregularse, ¿no? O sea, pudiera empezar a ser un poco más laxa, ¿no? Ya lo habíamos platicado, bueno, alguna vez lo platiqué con Emanuel, ¿no? De este, ya no supe siquiera, ya no seguí la noticia, pero estaba promoviéndose este evento, especie de olimpiadas sin regulación de doping, ¿no? O sea, se vale todo, ¿no? Y creería que también un poco en eso, ¿no? O sea, con esta idea de lo que hemos estado platicando, de donde las exigencias que tienen nuestras sociedades en la actualidad, ¿no? A que cada vez sea más, ¿no? Más espectacular, porque el deporte al final siempre ha sido eso, pero cada vez más, ¿no? O sea, los récords cada vez se van haciendo más extremos, ¿no? O sea, entonces, en esta misma persecución, ¿no? Del último récord, pues se va a empezar a hacer un poco más laxo en este sentido, ¿no? O los avances tecnológicos serán mucho mayores, donde ya será imposible poder continuar la pista, ¿no? De estas ventajas, tanto aceptadas, ¿no? Como, insisto, como se pueden hacer las prótesis robóticas, como
de algún tipo de otro sustancia. tipo de sustancia dopante, ¿no? Y esa es también una buena previsión porque el límite humano me parece que cada vez se alcanza más a través de las metodologías, los entrenamientos, y se empieza a requerir la tecnología, ¿no? Por ejemplo, la vez que Kichowski corrió el maratón en menos de 2 horas, pero con los conejos y el carro rompiendo el viento y los tenis y todo este evento que se hizo. Pero aquí la pregunta es, si ya estamos, o sea, creo que más bien hemos avanzado tan rápido que hemos llegado a los límites o casi a los límites, todavía no sabemos si estamos en esta frontera, pero yo creo que estamos muy cerca, por cómo las metodologías y la ciencia sirven para hacerte más eficiente, pero ese techo no se ha desplazado porque el tiempo en el cambio del pool genético de las generaciones no es el suficiente, no es lo mismo hacer un cambio genético en 200, 300 años a que los últimos 50 años de deporte profesional hayan empujado a toda velocidad llegar a ese límite. Entonces, yo creo que sí va a ser un tema ya no muy lejano, tal vez unos 10 años, que en búsqueda también de esto que hablamos de los extremos y de los límites, tendremos que empezar a considerar y a plantear de qué forma, hasta dónde sí se va a permitir un cierto dopaje o no, porque, o sea, el cuerpo muchas veces se va a resistir a alcanzar el techo genético, ¿no? Hay un principio que se llama retornos en disminución porque el cuerpo se va a empezar a proteger a sí mismo en los atletas de muy alto nivel y si tú quieres rebasar o alcanzar ese límite, significa que tienes que llevar el carro a 100. Y entonces ahí la pregunta es, ¿con qué te vas a apoyar para llevar el carro a 100? Si ya estás viendo que las metodologías, la nutrición, las ciencias, claro, los atletas por sí mismos ya son garbanzos de libra, vamos a llamarlo así, genéticamente excepcional. Pero aún así están llegando a ese techo porque los récords mundiales que nos están marcando y que no se han alterado en cierto tiempo, nos indica que ya empezamos a tener una barrera biológica que difícilmente vamos a romper. Entonces, si lo que quieres es ser más fuerte, más rápido, saltar más alto, llegar más lejos, tendrías tal vez que dar chance a que pasen 50, 100 años, 3, 4 generaciones, a ver si hay un nuevo pool genético que, la humanidad como especie animal ha evolucionado y ha tenido un cambio biológico. Pero si lo que quieres es ir más rápido que este proceso de evolución, pues vas a tener que recurrir a otras cosas, ¿no? Entonces, ese también es un cuestionamiento y sobre todo para nosotros los entrenadores, porque cada vez el deporte de alta exigencia requiere muchos más componentes y uno de estos es valorar qué va a ser dopaje y qué no. Una disculpa, ya se nos agotó el tiempo. Creo que tenemos muchas cosas más que comentar. A lo mejor lo podríamos dejar para una segunda edición, pero yo quisiera agradecerles muchísimo el que hayan participado en esta transmisión de las ciencias del deporte. Muchas gracias, Otto, Emanuel. No, muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Manuel, y pues nos vemos dentro. Si hay una segunda parte más pronto, perfecto, si no, seguro nos vemos dentro de 25, en el 2050, para ver qué tan acertados estuvimos en nuestras predicciones. Seguro. Muchas gracias por esta invitación, gracias Otto, como bien dices, estuvo muy amena la charla y si no nos vemos pronto para una segunda parte, 125 años, espero estar ahí con Otto para ver cómo nos fue. Así será. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en las ciencias del deporte. Gracias a quienes estuvieron con nosotros. Hasta la próxima. Listo. Muy bien. Estuvo muy bien.